Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa. Este es un canal de ensayos, historia, ciencia y la opinión del autor sobre los temas más diversos, pero con el común denominador, la cultura. Acompáñenos en esta aventura. Prepárense para ser sorprendidos. Muy buenos días. Yo soy Javier Correa Robles, del Abarca y Rico de Martínez de Velasco. Es cierto, soy Javier Correa. Y hoy vengo a hablarles. ¿De qué vengo a hablar? De la independencia de México. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a hablarles de la independencia de México? Por la misma razón que hablé de los aztecas y de la conquista. Porque la historia que nos enseñan es una basura, es una basofia, es una porquería. Es una tergiversación horrorosa de los hechos. Y entonces quiero hablar un poco, no un poco, un mucho, de la independencia de México, del proceso para comprenderlo mejor. Yo para comprenderlo mejor, lo he comprendido mejor, y a ver si en algo podemos arreglar. Y voy a empezar por poner un contexto. Bueno, para empezar, la independencia de México comienza el 16 de septiembre de 1810. Acá con el cura Hidalgo, tan, talán, 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 eso es una campana, está tocando la campana, y llama a la insurrección, que se adelantan los planes, ya hablaremos de eso. Pero ahí empieza el relajo, ahí empieza la independencia. Y termina el 27 de septiembre de 1821. 11 días y 11 años después. ¿Cuándo termina? Cuando entra Iturbide con el ejército trigarante a la Ciudad de México. Ahí es cuando acaba ya, cuando la puerca tuerce el rabo. Así es. Pero, ¿por qué sucede? Y aquí viene lo que nunca nos enseñan, el contexto histórico. Y por eso sabemos la historia por pedacitos, porque no somos capaces de unirla con nada más. El primer antecedente o la razón principal por la que se puede dar en México la independencia y en América Latina es que durante el siglo XVIII hay un cambio de visión, hay una nueva perspectiva de la vida, del pensamiento, de lo que es ser humano. No en vano, este siglo se llama el siglo de las luces. Y se llama el siglo de las luces porque de verdad cambió nuestra vida. Y la cambió a 180 grados. ¿Por qué? Veníamos de la Edad Media, de la continuidad de la Edad Media. Y en la continuidad de la Edad Media tenemos estos gobiernos despóticos, estos gobiernos tiránicos, estos reinados donde la voluntad y la voz del rey es la gracia de Dios y es lo que se ocupa y es lo que se tiene que hacer. En la segunda mitad del siglo XVIII, el siglo de las luces, sucede que hay una corriente que empieza a cambiar el pensamiento. Hay una serie de pensadores alemanes, franceses, españoles, ingleses, principalmente franceses, que empiezan a cambiar las cosas. Este movimiento de la mitad del siglo XVIII se llama la Ilustración. Y la Ilustración culminará con varios cambios sociales que ahorita vemos.
Las principales cosas que se proponen, las nuevas cosas que se proponen con este nuevo pensamiento de la Ilustración, es que el hombre de a pie, el ciudadano común y corriente, merece ser feliz. Tiene derecho a ser feliz. Y esto, por lo común que nos parezca a nosotros occidentales, no era así. No era una norma, no era un entendido, nada de esto. Aquí el que era feliz era el rey, el monarca, el tirano, el dictador, y los demás se fletaban. Los que se le arrimaban eran felices, los demás nos llevaba candingas. La búsqueda de la felicidad, ideales como la libertad, la igualdad, la fraternidad, sí, todas estas de la Revolución Francesa, la tolerancia y un gobierno institucional, quise decir, que ejerciera con separación de poderes. La primera idea de la separación de poderes viene de John Locke, un médico inglés que lo lanza, un médico y un pensador excelente, que lo lanza como la premisa de que se debe dividir el Estado entre el poder ejecutivo, que es el que administra, y un poder legislativo, que sería el encargado de hacer las leyes. ¿Para qué? Para que teóricamente los que hacen las leyes no dependan de él y sirvan para regular la vida de los ciudadanos y la vida del poder, del Estado. Y esa primera apreciación que no se tenía en cuenta nunca, que no se había dado, que no se necesitaba, es una ruptura con con los viejos regímenes, es fabulosa. Y estas ideas las retoma después Montesquieu, sí, el gran francés Montesquieu, y Montesquieu dice, está bien, hay que separar el legislativo del ejecutivo, pero también hay que quitarle al ejecutivo el poder judicial, porque si no le quitamos el poder judicial, va a ser lo mismo, va a ser de las suyas, va a influir en todo. Lo ideal es que alguien legisle, otros dirijan y ejecuten, y haya un poder judicial autónomo que pueda representar a unos, a otros o a la población en general. Esta noción del Estado moderno es la que tenemos, la que usamos más del 90% de los países actualmente. En Occidente es la norma, es casi una ley, esta manera de gobernar, de organizar el Estado. Eso es en cuanto a lo teórico del Estado. Pero también, o sea, a razón de esto también, de que empieza a haber esta discusión de los derechos, de que uno tiene derecho a ser feliz, de que todos somos iguales, de que nadie vale más, de que tenemos derecho a ser libres, va formando una revolución en el pensamiento, y esta revolución intelectual va permeando en la sociedad, la va transformando, y empiezan a sucederse los grandes cambios de la mitad del siglo XVIII. ¿Como cuáles? La Revolución Americana, la independencia gringa,
Por ejemplo, también la revolución industrial empieza en Inglaterra y esto cambia la forma en que vivimos. Pero la más importante de las revoluciones, y lo digo con todas las letras, la más importante de las revoluciones para nosotros los occidentales se da en este tiempo. ¿Cuál es? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa marca los derechos del ciudadano. Hace al hombre, al ciudadano, el centro, la cosa más importante de un país. Ya no es el soberano, ya no es el obispo, ya no es el papa, es el ciudadano, el hombre común, el hombre de a pie, lo que se vuelve lo más importante, su derecho a la libertad, su derecho a ser feliz, a no vivir bajo el absolutismo. Y entonces el siglo de las luces empieza a pelear. Empieza a pelear, les voy a leer este párrafo porque es hermoso. Se denominó el siglo de las luces de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Y esta hermosura de declaración funcionó. Se hizo práctica, fue real, trajo la Revolución Francesa, trajo otras revoluciones, pero trajo el cambio del mundo. El individuo, nosotros, los de a pie, los comunes, los corrientes, fuimos importantes. Ahora todo debería de girar alrededor nuestro y no del déspota, y no del dictador, y no del rey. Eso fue un cambio enorme, excelente. Desde el 1751, bueno, ya venía este cambio que hice, pero la verdad es que se fragua en la segunda mitad del siglo XVIII. Y hay una obra monumental que ayuda a esto, que se llama la Independencia. Ay, de veras que estoy imbécil. No, se llama La Enciclopedia. Sí, la obra de Diderot y de Lambert. No, qué bárbaro, mi francés es. Ya lo quisiera Giuseppe Giscard. Diderot y de Lambert empiezan un proyecto fabuloso que se llama la enciclopedia. ¿Y cuál es el propósito de la enciclopedia? Pues eso, quitar la ignorancia, iluminarnos con el conocimiento y la razón y hacer llegar a la mayor parte posible de la población el conocimiento. No es el primer intento enciclopédico. Los hubo desde la humanidad, antiquísimos, Plinio el Viejo, en fin. Un día les voy a hablar de todos los intentos enciclopédicos que ha habido. Son 5 o 6 deliciosos. Y entonces regreso con ellos. Y a este movimiento, a esta idea de la enciclopedia francesa que empieza en 1751, bueno, que empieza la publicación en el 51, antes ya se habían reunido y ya estaban escribiendo. Se unen mentes, plumas tan brillantes
como la de Rousseau, a Jacobo Rousseau, o el mismo Montesquieu. ¿Quién más? Otra mente fabulosa que colabora es Voltaire. Pero no solo fueron franceses, también invitaron ingleses, también invitaron alemanes. Trataron de juntar a lo más selecto y lo más pensante de la humanidad, los intelectuales de esa época, los escritores, los filósofos, cooperaron. Todo el mundo quería cooperar. Era la gran ilusión. Y fue un gran movimiento. Y se tardó, creo que, déjenme checar, 14 años. 14 años en salir iba saliendo como en fascículos, periódicamente. Hasta 1765 se completa la publicación. Y esta publicación empieza a correr por todos lados. Empieza a correr por toda Europa. Pero no solo eso. Algunos de estos ejemplares, este pensamiento empieza a permear también y llega a América. Y empieza el rum rum de las ideas. Y empieza esta concepción de la libertad, del derecho a la libertad, de la igualdad. Y empieza a cambiar el entramado social. Y esto está pasando en Europa, esto debe de pasar aquí. Francia se vuelve una república. Los mismos estadounidenses, aunque no con ningún mérito social, intelectual, revolucionario, se independizan también de Inglaterra al amparo de estas ideas. Aunque vamos a ser francos, las ideas fueron de los franceses. Y los franceses fueron los que cambiaron el mundo en ese entonces, en ese siglo, en el siglo de las luces. Se viene este cambio. Y ahora, con este contexto de evolución y de libertad y todo, nos movemos a España. Y España, pues vive en la monarquía, ¿no? Y ahí va la monarquía y más o menos, ya tontas y a locas, y ahí se la van turnando. Y ahorita en el siglo XVIII, a finales del XVIII, están los Borbones. Y los Borbones hacen unas reformas que no son del todo adecuadas. Y en España empieza una crisis económica. Hay unos desencuentros brutales en cuestiones de comercio entre Inglaterra y España. E Inglaterra empieza una suerte de bloqueo y de no te compro y deja ver qué hago y bla, 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 bla. La situación un poquito en crisis y luego peleados con Inglaterra, que era uno de los grandes compradores, pues lleva a los españoles a tratar de fortalecer otras alianzas. Y la otra alianza, la otra gran alianza que pueden lograr o que tienen ya establecida es la de los franceses. Con los portugueses nunca tuvieron muy buenas relaciones. Y de hecho, España siempre consideró la posibilidad de tragarse a Portugal y hacer lo suyo. Pero no se hizo, no se pudo. Siempre anduvo ocupado y más cuando descubrió América en otras colonias, pues en otras colonias que dejaban un dineral. México era un botín impresionante, salió una cantidad de dinero bárbara de México. Era la principal entrada de la corona española. Y entonces, a principios del 1800, a principios del siglo XIX,
Bonaparte, que anda distribuyendo guamazos por toda Europa y anda tratando de conquistar el mundo, le dice a sus aliados españoles: oye, ¿cómo va, chiquitico? Déjame pasar por tu territorio porque quiero conquistar Portugal. Y ahí te salpicaré de algo cuando conquiste Portugal. Y el rey Carlos IV dice: Me piace, molto me piace. Me parece bien. Dejo pasar a estos toman Portugal y aumento mi comercio entre Portugal y España, y a lo mejor me quedo con un pedazo de los portugueses y sigo vendiendo a Francia y todo parece muy bien. Y entonces se dice: va, tráete tus porquerías. Y así, en 1807, empieza a marchar el ejército francés. Entra, bla, bla, bla. Se va posesionando, hasta que en 1808, que ya está el ejército ocupando Madrid, les dicen a los españoles: ¿sabes qué? Te mentimos. Queremos quedarnos con España. Esta fue una invasión pacífica de España. Así es que entrega todo. Ya con el ejército ahí no quedó más remedio. Y es que el ejército de Napoleón en esos entonces era la fuerza militar más grande de Europa. Así, en 1808, la traición se da, la ingenuidad del gobierno español la permite, y les dice Napoleón: entrega el trono, papá, échame el trono. Fernando VII y su papá se van, más bien se los llevan y los guardan en Francia, después de que abdican en favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte, el reconocido, o más bien el infamemente reconocido como Pepe Botella. Pero le decían Pepe Botella no porque fuera un alcohólico o un borracho, sino porque siempre traía en las manos unas botellas, o una botella más bien. Y esa botella la usaba para recolectar plantas. Era un fanático de la botánica. Y entonces, como iba a todos lados con su botellita para poner ahí los especímenes que encontraba, se le conoció como Pepe Botella. Qué curioso, ¿no? Yo siempre tuve la idea, que supongo que fue alimentada por algún mal maestro de historia, de que Pepe Botella era un borracho. ¿Y qué pasa? Pues pasa que ya están ahí los invasores, y cuando los españoles ya se dan cuenta que no hay vuelta para atrás, las comunidades españolas empiezan a sublevarse, empiezan la insurrección. ¿Cómo empiezan la insurrección? No tomando en cuenta al gobierno francés. Entonces lo que hacen es que hacen comunidades que desconocen al gobierno, no tributan, no nada, se hace el relajo entre la comunidad y ahí se dan apoyo, se compran
Si hay algún tipo de impuesto que se necesite, se hace y entre ellos se distribuyen. Hacen comunidades autónomas del gobierno francés. Y esto se vuelve lógicamente un foco de peligro, y ahí empezarán las represalias de los franceses. Este es el momento en el que está España, peleándose con un gobierno extranjero, con un gobierno de intervención que los conquistó en la traición a la mala, mientras empieza en la colonia parte incertidumbre, parte oportunidad de que si el gobierno español ya no es el que nos gobierna, entonces desconocemos nosotros al gobierno francés. Y desconociendo al gobierno francés, no tenemos ninguna obligación de mandar dinero, de mandar remesas, impuestos, bla, 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 bla. Somos independientes. Esta es una crisis. Es la crisis de los españoles, la crisis ibérica. En respuesta, en México, el virrey José de Iturrigaray reclama la soberanía en ausencia de un rey legítimo. Y dice, pues nosotros somos completamente independientes. Pero como suele pasar en la política, hay un grupo que no se favorece con el cambio. Y este grupo le da un golpe de estado a José de Iturrigaray. Lo deponen, pues campeón. Lo quitan del poder porque se me trabó la palabra y no me sale ahorita, discúlpenme. Es depuesto Iturrigaray. Y no solo eso, sino que lo encarcelan. Y lo encarcelan junto con su círculo cercano. ¿Qué pasa entonces en el resto del país? Sucede que entre las ideas que se filtraron de la Ilustración y el momento que se vive en España, la gente ve la oportunidad de ser independiente. Y por ejemplo en Guadalajara, en Puebla, un poquito más al norte también, empiezan a elaborarse planes. Se juntan las comunidades a vistas de volverse autónomas, de renunciar al poder virreinal. Bueno, ya no virreinal, sino al poder central que habita en la Ciudad de México. Y este es el antecedente con el que comienza la Guerra de Independencia de México. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.